Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor Jesucristo por este día tan precioso. Hoy es domingo 20 de febrero y qué bueno poder comunicarme contigo, qué bueno poder saludarte, qué bueno poder bendecirte ahí donde te encuentras. Sabemos que hoy se despliega mucha gente, están yendo para sus respectivas iglesias a adorar al Rey, a hacer el servicio, el mejor servicio de adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo alrededor del mundo. Así que estamos contentos de podernos comunicar. Te habla el pastor César Díaz y aquí estamos para traer una plática, una conversación. Queremos compartir una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de activación a tu vida, una palabra de bendición. Y recuerda, estamos contentos, estamos agradecidos de tanta gente que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Pastor César Díaz, y están compartiendo los mensajes, ya que es necesario que este mensaje corra por las naciones, corra por todos lados, donde quiera que tengas un familiar, un amigo, tú tienes que dejarle saber que el Señor está a la puerta. Jesucristo está a la puerta y está llamando a cada vida. En esta hora estamos aquí porque queremos traer una enseñanza muy importante, muy especial para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. Y es acerca de los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu, los dones del ministerio. Y también, ¿por qué no hablar de los talentos y las habilidades que posee cada ser humano durante toda la tierra? Y cuando hablamos de dones, estamos hablando de una palabra griega que se traduce como carisma o charisma. Charisma. Y esa palabra griega, charisma, significa que estos dones o regalos de Dios son otorgados por el Espíritu Santo sin haber hecho nada para conseguirlos o merecerlos. Eso es muy importante. El Espíritu Santo nos da regalos especiales sin nosotros buscarlo ni haber trabajado para ellos, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo el que hace esa decisión de otorgarlo a cada uno, y esto comienza a hacerlo desde el mismo momento en que nacemos de nuevo, en que comenzamos a vivir una vida espiritual, comenzamos a vivir la vida en el Espíritu, ¿verdad? Desde ese momento, desde el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, el Espíritu Santo comienza a regalarnos dones. Quiero contarles, antes de entrar en la profundidad, ¿verdad?, de los dones, quiero darles una anécdota, sin antes decirles que los dones son otorgados por el Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo nos los regala a la iglesia del Señor, a los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En cambio, los talentos y las habilidades son natos. Esos vienen en el ADN, en el gene de cada uno de nosotros. Los talentos vienen y son hereditarios a través quizás de la familia, a través de tu padre, de tu madre. Ahí vienen en tus genes, vienen talentos que tienen que ver a veces con el deporte. Los deportistas, por ejemplo, son talentos natos que traen o se consiguen practicándolos, se consiguen trabajando para poderlos desarrollar. El deportista tiene que trabajar para poder desarrollar esos talentos. Por ejemplo, el futbolista de fútbol, soccer, tiene que desarrollar la habilidad de trabajar con sus piernas de una manera, con una destreza tremenda, pero eso a través de ejercicios y de disciplina lo va desarrollando, y eso se llaman talentos, ¿verdad? Están en los deportes, por ejemplo, en la música también. La música es algo que también viene en los genes. Tu padre es músico, tu abuelo fue músico, tú eres músico. Entonces, eso se llaman talentos. El trabajo también tiene que ver, la obra que haces en tu trabajo, la habilidad que tienes para trabajar. Eso se habla de talento, de ser un diestro en las matemáticas, en la ciencia, en los estudios, y aún ser maestro, por ejemplo, maestro de educación básica, educación
secular. También son talentos que se llevan y se heredan. Entonces no podemos confundir los dones con los talentos, y de eso vamos a hablar. Se dice que una vez un varón, un siervo de Dios, llegó al cielo. El Señor se lo llevó al cielo, terminó su estadía aquí en la tierra y se lo llevó al cielo. Y cuando estaba paseándose por la patria celestial, la Biblia nos habla que el Señor ha preparado moradas, mansiones, traducido es mansiones de gloria para cada uno de sus hijos allá en los cielos. Y cuando llegó este hombre, el Señor, él miró todas las mansiones preciosas de diferentes tamaños, de diferentes diseños. Y entonces le preguntó al que lo llevaba y le dijo, pero esas mansiones ¿de quiénes son? Y le dice, estos son de los hijos de Dios, los que están ahí en la tierra adorando al Señor y sirviéndole. Entonces le dijo, oh sí, le dice, y te voy a llevar a la que es tuya. Entonces lo llevó hacia la mansión que le pertenecía a él, a este individuo que había llegado allá, a este redimido, mejor dicho. Y cuando entró, entre todas las cosas lindas y bellas que miró en esa mansión que era de él, que ya estaba asignada para él y su familia, él miró un mostrario. Y en ese mostrario habían muchos regalos de todo tipo de tamaño. Unos eran grandes, otros eran medianos, otros eran pequeños. Y estaban bien organizados en ese mostrario todos los regalos preciosos de color oro, de color plata, de color bronce, de piedras preciosas, diversos tipos de regalos. Y él se fija en todos esos regalos, pero logra ver que hay un regalo pequeño, o mejor dicho, hay un espacio pequeño donde parece que habían extraído lo que había ahí, quedaba ese espacio. Entonces él le pregunta al ángel y le dice, ¿por qué ese espacio está ahí? ¿Por qué hace falta ese regalo? Y era un regalo pequeño. Entonces le dice, te voy a explicar, le dice el ángel. Mientras ustedes están en la tierra, mientras tú estabas en la tierra, podías accesar a recibir todos estos regalos. Estos regalos son dones que el Señor les ha otorgado a ustedes, los hijos de Dios, dependiendo de la manera en que ustedes se mueven. Y mientras tú estuviste en la tierra, esos 30 años que estuviste sirviéndole al Señor, lo único que accesaste fue ese regalo pequeño. Y con ese viviste toda tu vida hasta ahora que veniste atrás. Todos tus regalos se quedaron aquí, no los pudiste accesar y no pudiste usarlos allá en la tierra. Bien, la paradoja de esto es los dones del Señor. Tenemos que utilizarlos, tenemos que desarrollarlos, tenemos que funcionar con los dones aquí en la tierra. Y quiero decirte algo, entre más tú te mueves con el don que Dios te ha dado, Dios te puede dar más. Los hombres tenemos la capacidad de recibir uno o más de un don en nuestras vidas, y todos son para el servicio de la obra del Señor, para provecho de nosotros mismos, pero también para servir a otros. Entonces, en esta hora, piensa en eso. ¿Con qué dones te estás moviendo? ¿Has recibido algún don del cielo, algún don del Espíritu, algún don del ministerio, algún don del servicio? ¿O simplemente te has quedado como aquel hombre con un solo don y eso es lo único que está ejerciendo aquí en la tierra? Bien, vamos a ir a la palabra entonces. Vamos a hablar rápidamente de los talentos, de una manera rápida, no los vamos a profundizar, pero vamos a ir a vuelo de pájaro. En Éxodo capítulo 36, la palabra del Señor nos enseña. Éxodo capítulo 36 dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová hacer. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón lo movió a venir a la obra para trabajar en ella. Bendito Dios. Aquí hay una escritura
en todos estos capítulos, desde el versículo 32 hasta el 36 del libro de Éxodo, se habla de la obra del templo del Señor, cuando estaban construyendo el tabernáculo. Entonces, hubo hombres en este tiempo que tenían la habilidad de trabajar. Unos trabajaban en oro, otros trabajaban en piedras, otros trabajaban en madera. Entonces, estos eran talentos. Escucha bien, el trabajo que tú haces, el trabajo que tú desarrollas en tu trabajo secular, eso no son dones, son talentos que has recibido, que has aprendido. Los que se han graduado, los que han estudiado, han aprendido de alguna manera a desarrollar esos talentos. Cuando tú los combinas y los pones esos talentos en las manos del Señor, el Señor hace grandes maravillas, te perfecciona en lo que tú estás haciendo, en la obra de tus manos. Y qué lindo es, no hay nada mejor que levantar tus manos y decirle al Señor: Señor, unge mis manos para el trabajo que yo hago diario, para poder llevar y desarrollar mi trabajo de una manera eficaz, para poder hacer mi trabajo mejor cada día, que mi trabajo sea con excelencia, con fineza, que todos los que miren mi trabajo admiren lo que estoy haciendo, porque está ungido mi talento con tu presencia, con tu espíritu, y tú me estás haciendo hacer mi trabajo de una manera especial. Yo declaro tus manos ungidas para la obra que haces todos los días. Pero esto que te estoy diciendo, el talento y la habilidad del hombre, tanto lo pueden recibir los hijos de Dios, los cristianos, como también la gente que no es cristiana, la gente que es común, la gente que no ha recibido a Cristo, puede desarrollar talentos y habilidades para moverse en este mundo, y no hay que confundirlos. Ahora, vamos a ir entonces, sabiendo esto y como introducción, entonces vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, a ver la primera lista, porque hay tres listas de talentos, hay tres listas, de dones que el Señor nos hace saber y nos deja ver en la palabra del Señor, de dones que hemos recibido. Y vamos a comenzar con la primera lista, que estos dones, escuche bien, son dones que se ven usualmente pocos hacen uso de este tipo de dones, porque son dones del servicio. Estos son dones del Espíritu, pero son para servir. Y escucha bien, estos dones te sirven para trabajar en el medio ambiente que te rodea, en el lugar donde tú estás trabajando, en tu barrio, en tu ciudad, en tu zona, en el país donde estás trabajando, dependiendo la gente con la que te rodeas y a la que tienes que servir. Dios ha depositado dones en tu vida para que tú puedas ejercer esos dones y poder llevar a cabo ese trabajo y hacerlo eficaz y hacerlo productivo y poder bendecir a otros con los dones que el Señor te ha dado. Entonces, la primera lista, ¿verdad?, de los dones, de los carismas, ¿verdad? Recuérdate que hablamos que son capacidades para el servicio. Los dones son capacidades para el servicio. Bendito sea Dios. Y son regalos de Dios. No trabajaste, no hiciste nada, no practicaste para recibir estos dones. Simplemente Dios te lo ha regalado porque Dios quiere usarte y quiere bendecirte y quiere que tú seas útil en su iglesia y para la comunidad a la que tú trabajas o en la que tú te desenvuelves. Entonces, acuérdate también que los dones vienen a partir de que nacemos en la vida espiritual, ¿verdad? Los dones comienzan a funcionar desde el mismo momento que nacemos espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ir aquí al libro de Romanos capítulo 12. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Escuche bien,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no podemos conformarnos a este siglo, a este mundo, a este sistema. Nosotros somos diferentes. Dios nos ha escogido para ser un pueblo precioso, para servir al Señor. Un reino espiritual, un reino de donde todas las familias de la tierra tienen que ser bendecidas a través de ti y a través de mí. Bendito Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese bien, no importa el don, los dones que tú hayas recibido. Hay tres tipos de dones. Los dones del Espíritu, los dones para un tipo de servicio y los dones para el ministerio. Pero todos estos dones los da el Espíritu Santo de Dios. Los reparte de la manera que tú los puedes recibir. Y nadie se puede jactar por haber recibido un don, 2 o 3, o por dependiendo del don que estás recibiendo. Nadie se puede jactar, nadie puede tener mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, porque tú no hiciste nada para recibir esos dones. Simplemente el Espíritu Santo te los ha dado para que sea efectivo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino del Señor, y puedas bendecir a otros. Entonces dice el apóstol Pablo, sigue diciendo aquí en Romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El cuerpo humano tiene diferentes funciones, todos los miembros. Así nosotros siendo muchos, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, escucha bien, todos tenemos diferentes dones. Entonces empieza la primera lista de los dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, escuche bien, el de servir. En servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. Esto se debe diferenciar. El que enseña secularmente en una escuela o en una universidad, que el que enseña la palabra del Señor. Son dos cosas diferentes. Uno, el que enseña en la escuela, es talento, es habilidad, es algo aprendido. El que enseña la palabra lo recibe porque el Señor se lo dio y porque es enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Es algo espiritual. Son dos cosas diferentes. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito Dios. Entonces aquí venimos a ver la primera serie de dones del Espíritu y la encontramos en el libro de Romanos. Y en este libro de Romanos encuentro yo que de estos dones que empieza la lista de acuerdo a la palabra en el orden cronológico de la Biblia, primero empieza Romanos, después vamos a ir a 1 Corintios y después vamos a ir a Efesios para ver los diferentes dones. Pero en estos dones del servicio que nos da el Señor, en Romanos capítulo 12 del versículo 6 en adelante, el primer don que es más espiritual o más profundo, en profundidad, es el primero que menciona, que es el don de profecía. El don de profecía viene a hombres, la palabra de profecía de repente, traer una palabra, accesar una palabra que se habló en el cielo, que Dios habló y la envió a su Hijo la recibe y puede comunicar esa palabra, una profecía, algo que no se ha dado a conocer o no se ha llevado a cabo, pero que tiene que venir porque Dios lo tiene en su programa y Dios lo hace saber a sus hijos y sus hijos lo pueden hablar. Pero de ahí los otros dones de aquí de Romanos, más que todo son dones del servicio, para servir. Por ejemplo, el segundo es don de servicio, servir. A mucha gente le gusta servir,
Pero hay muchos que no les gusta servir. Y es lamentable personas que se ofenden a la hora que tienen que servir. Pero ese es un don. Servir es un don otorgado por el Espíritu de Dios. Así es que si tú estás inquietado, si el Espíritu te inquieta a servir, sirve en cualquier área, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu barrio, en tu sociedad, en medio de tus amigos, en medio de tu familia. Sirve porque es un don que has recibido de Dios. El de enseñar, el que enseñar de una manera con sabiduría las cosas, siempre y cuando se requiera de la necesidad de entender algo, enseña con solicitud. El de exhortar, los que exhortan. Hay hermanos que siempre están exhortando aún a hermanos a ofrendar, están exhortando a hermanos aún a diezmar, están exhortando a hermanos aún a congregarse. O sea, ese es un don que tú has recibido del Señor y tienes que utilizarlo con diligencia. El que reparte, escuche bien, estos dones de repartir. Hay personas que están dispuestas a despojarse para repartir aún lo que tienen, y aún más de lo que tienen, lo reparten. Y es un don de Dios. He conocido hermanos a través de la vida cristiana que reparten de tal manera que aún ellos no tienen nada, porque lo que tienen lo dan. Pero ese es un don de Dios, que Dios se lo ha otorgado a esa persona. El que preside, los que presiden, los que están al frente de una multitud, al frente de un grupo, y preside una reunión. Hay hermanos especiales. Los pastores generalmente identifican los dones de algunos hermanos y los usan conforme y de acuerdo al propósito, al plan que tienen. Por ejemplo, vamos a hacer una reunión y hay un hermano que ha recibido el don de presidir, que habla de una manera que cautiva la atención de los demás y que lo escuchan y que lo siguen. Y esos son los hermanos que pueden presidir. Ese es un don que Dios ha otorgado a ese hermano. El que hace misericordia. Esta madrugada tuve un sueño. El Señor me mostró en un sueño, y posiblemente Dios te hable a ti que estás ahí escuchando, porque no es casualidad ni coincidencia que tú estés en la audiencia en este momento. Pero el Señor, mientras anoche, después que oré y me acosté como a las 2 de la mañana, que es la hora que el Señor me está hablando siempre en estos últimos días, en este último mes, a las 2:30 de la mañana, el Señor me mostraba, yo entraba a un lugar donde había mucha gente necesitada, había mucha gente desválida, había mucha gente con necesidades, ancianos, gente en sillas de ruedas, gente que tenían quizás la mano lisiada, estaban postrados, sentados, era como un campamento. Y yo recorría ese lugar, caminaba y miraba las necesidades que había. Dios me hacía ver la gran necesidad que había. Escucha bien. Y el Señor a la misma vez me hablaba que pocos hermanos están dejándose usar, están dejando que la misericordia esté funcionando en sus vidas. Entonces, hay lugares donde tú has pasado y has visto que puedes hacer algo por una persona, puedes hacer misericordia por una persona, puedes aún, misericordia tiene que ver también con hacer una compra y llevársela a alguien necesitado. Todas esas cosas es un don de Dios que el Señor ha dado a sus hijos para que lo use, para bendecir a su iglesia y para bendecir aún a otros. Los dones del Señor, los dones que el Señor da son para provecho de uno, pero también para que los que no conocen al Señor puedan ver la gloria de Dios a través de los dones que tú has recibido de Dios. Entonces, hermano, en esta hora yo te digo, déjate usar del Señor, déjate usar de Dios y deja que los dones fluyan dentro de tu vida. Entre esa primera lista de dones que hemos hablado, ¿hay alguno que tú hayas recibido en esta hora? Puedes escribir, puedes comentar, puedes decírnoslo, puedes contárnoslo. ¿Hay algún don de estos
o quisieras, anhelas uno de estos dones, ¿sabes cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuántas cosas pasan allá afuera? Afuera de un hospital, afuera de un cementerio, afuera de una clínica, en el barrio, con la familia del que cayó preso, ahora la familia, el anciano que vive a tu lado, que quizás no tiene sus habilidades, sus manos, su cuerpo para poder sostenerse solo, para poder hacerse su propia comida, y necesita del don que tú tienes, que tú has recibido, para ese anciano poder ser bendecido por ti. Entonces, ponte a pensar, pregúntate y mira a ver cuál es el don que tú has recibido y qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo puedes desarrollar, si lo has recibido, ¿por qué no lo usas? Y si estás viendo la necesidad, ¿por qué no te lanzas? Este es un día de activación para tu vida. Este es un día donde Dios te activa para que tú fluyas a favor de lo que el Señor quiere hacer con esa familia y con ese vecino, y hacer misericordia de aquellos que tienen que hacer misericordia. Vamos a ir a la segunda lista de dones, y posiblemente no vamos a poder terminar esta enseñanza total. Espero que estés ahí, espero que estés compartiendo esta enseñanza, espero que estés compartiéndola con los amigos, con los hermanos, tú que vas ahí, que te estés gozando, escuchando esta palabra. Mira lo que dice Romanos, 1 de Corintios, capítulo 12. Ahí encontramos la segunda lista de los dones del Espíritu. Estos ya son unos dones más espirituales y más profundos que la primera lista que vimos, que fue como una lista de dones para servicio, para servir ahí al lado a tu comunidad, a tu ciudad, a tu medio ambiente que te rodea. Ya esta lista viene a ser un poquito más profunda en el ámbito espiritual, en el ámbito donde tú entras ya en un nivel diferente de servicio dentro de la iglesia, los dones del Espíritu. Capítulo 12, 1 de Corintios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos son los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevan a los ídolos mudos. Imagínense, cuando éramos ídolos, cuando éramos gentiles, nosotros no teníamos ningún tipo de madurez ni conocimiento como ahora Cristo nos ha dado. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Escuche bien, en este sentido, el Espíritu Santo es el que gobierna, el que manda. Cuando Cristo se fue, Cristo dijo: no os dejaré huérfanos, dejaré al Consolador. Él estará con vosotros y en vosotros, y Él os hará saber todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que otorga estos dones a cada uno, porque el Espíritu es el que vive dentro de nosotros y nos conoce y sabe de lo que somos capaces. Entonces dice: nadie puede llamar anatema a Jesús. Esta palabra se traduce: nadie puede maldecir a Jesús si tiene al Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. O sea, nadie puede llamar a Jesús: tú eres mi Señor, mi Rey, mi amo, si no es por el Espíritu de Dios. Esta palabra la usa en este contexto el apóstol Pablo, porque en los tiempos primitivos, en los tiempos de la persecución de la iglesia, venían los perseguidores, los romanos, los mismos judíos que persiguieron a los cristianos, y de Roma se había dado un decreto de parte del rey, del César, y comenzaron a matar a todos los cristianos, y lo hacían, le exigían que maldijeran a Jesús para poderles otorgar la vida, para no matarlos. Le decían: maldice a Jesús y vas a vivir. Y entonces los hombres de Dios que le habían servido al Señor, que habían conocido a Jesús, que habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo iban a ser capaces de maldecir a su Señor? Entonces decían: no, Jesús es mi Señor,
yo no tengo otro Señor más que a Jesucristo. Y ellos le decían, el único Señor se llama César, que era el rey de Roma, el emperador de Roma. Le decían, no, mi Señor se llama Jesucristo. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor en esta hora y bendice el nombre poderoso del Señor. Entonces, en una ocasión, a uno de los mártires de la iglesia llamado Policarpo, uno de los ancianos y pastores de una de las iglesias, de las 7 iglesias, si no estoy mal, Esmirna, le dijeron a Policarpo, maldice a Dios y te dejaremos vivir. Y Policarpo se levantó ante sus verdugos y le dijo, 80 años he servido a mi Señor y ningún mal he recibido de él. ¿Cómo yo he de venir ahora a maldecir a mi Señor que tanto bien ha hecho en mi vida? Aleluya. Y quiero decirte una cosa, nadie llama Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu de Dios. Así que si tú estás llamando a Jesús en esta hora, Señor Jesús, tú eres mi Señor, lo estás llamando porque el Espíritu de Dios te ha dado esa vocación, esa capacidad, ese don de poder bendecir el nombre precioso de Jesús. Entonces dice la Escritura, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu que da los dones es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Escuche bien, pero el Señor es el mismo. Aquí se hace una diferencia. En cuanto a los dones, el Espíritu es el mismo. En cuanto al ministerio, los ministerios, el Señor es el mismo, porque es el Señor el que repartió los dones del ministerio a los hombres, le dio ministerio a los hombres. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, aquí, en este sentido de operaciones, es donde hay algo especial, que esa palabra operaciones, traducido en el griego, es una palabra que se llama energema en griego, que significa energía, la operación, energía. O sea, Dios te energiza y energiza a su pueblo para poder llevar a cabo la obra que Él le ha encomendado a través de los dones del Espíritu. Entonces, Dios te da una energía espiritual positiva para que tú hagas, trabajes, colabores, participes en la obra del Señor, en la obra evangelística, en la obra misionera, en la obra del Señor Jesucristo, en la predicación, en la enseñanza, en orar por los enfermos, en visitar los hospitales. Dios te energiza, Dios te da una energía para que tú puedas desarrollar, para que tú puedas correr, para que tú puedas avanzar con el don que Dios te ha dado y ir tan lejos como tú puedas hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. De la misma manera, fíjese, Dios te da la energía, te energiza. Hay diversidad de operaciones. La operación de Dios, la energía de Dios te hace correr y te hace ser efectivo en la obra del ministerio donde tú estás trabajando en esta hora. Así es que ponte para tus cosas, ponte en el llamado que Dios te ha dado y comienza a operar, comienza a ministrar, comienza a hacer. Hoy estamos viviendo un tiempo donde necesitamos saber qué dones hemos recibido del Señor. Y de la misma manera que hemos recibido los dones, estamos en un tiempo que tenemos que caminar y correr, energizarnos y acelerarnos a correr. Por ejemplo, Dios comienza a darte hambre por orar. Dios comienza a energizarte, a darte energía. Y aunque tienes que levantarte a las 5 de la mañana para irte a trabajar, tú tienes la capacidad de Dios. Dios te energiza para levantarte a las 2 de la mañana, orar de 2 a 3, volverte a acostar un rato y levantarte y irte a tu trabajo y poder desarrollar tu trabajo de una manera eficaz y bendecida y productiva y estar lleno de la presencia de Dios. Dios te energiza para terminar de tu trabajo, venir a tu casa, cambiarte, mudarte, comer algo, orar, y después irte a hacer la obra evangelística, después ir a visitar
ir a visitar al enfermo, ir a visitar al vecino, ir a visitar al anciano, ir al hospital, ir a orar. Dios te energiza con su poder para eso. Eso se llama operaciones. Hay diversidad de operaciones y es Dios el que te da el poder, la energía, la fuerza para que tú puedas operar en el ministerio donde Dios te ha dado. Pastor, levántate en el nombre de Jesús. Profeta, levántate y profetiza. Evangelista, levántate y evangeliza. Predicador, predica la palabra. Maestro, enseña la palabra. Deja ya la haraganería. Deja de ser haragán, deja de ser vago. Se dice vago en la palabra de ser una persona inerte que no está haciendo nada para la obra del Señor. Es tiempo que los hijos de la luz, la iglesia del Señor, comencemos a hacer cosas extraordinarias para el Señor Jesucristo. Que comencemos a utilizar los dones que hemos recibido del Señor y podamos ser de bendición para la iglesia y para todo aquello que todavía no han venido a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Escucha bien, alguien dijo una vez, y yo lo creo de esa manera, que el don que Dios te da, te basta. Es tan poderoso ese don que viene desde el trono de Dios, desde el trono de Cristo, que el don que Dios te da y que tú recibes no solo es para provecho tuyo, porque tu vida cambia automáticamente y tú puedes ser diferente al montón. Ahora puedes trabajar eficazmente en la obra, en el ministerio del Señor. Pero no solamente te ayuda a trabajar dentro de la iglesia, sino aún el don te sirve para vivir de ese don. Aún te sirve para que tú puedas vivir sirviéndole al Señor. He conocido amigos de muchos años que me han dicho, hombres que tal vez hoy tienen 60 años, 50 y pico de años, y me han dicho, yo nunca le trabajé a Satanás. Nunca le trabajé al sistema de este mundo. Siempre desde jovencito trabajé en la obra del Señor. Y hasta aquí Dios me ha bendecido, me ha sostenido. Tuve mis hijos, son profesionales, tengo mi casa. Dios me ha bendecido porque el don que Dios me dio me sirvió para servir a la iglesia, servir a mi comunidad y vivir con ese don también. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. No en todos los casos sucede, aunque hoy hay una corriente de avaricia de muchos hombres que aún puestos en el ministerio y recibiendo un salario ministerial. Y bueno, puedo hablar esto porque lo siento de Dios. Y también tienen trabajos seculares. Y es triste saber eso porque ni están aquí ni están allá. Están compartiendo lo secular con lo espiritual y no son efectivos en la obra del Señor ni el ministerio porque no se deciden a vivir solo para servir al Señor. Pero eso es un paréntesis y vamos a continuar con los dones espirituales. Nadie se ofenda y si alguien se ofendió, vaya donde el Señor y hable con él. Entonces dice la Escritura, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Escuche bien, algo que hace falta en este tiempo, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ya eso es palabra de ciencia, algo más profundo según el mismo Espíritu. A otros fe. Hay personas que tienen el don de fe y no es la fe común y corriente que tenemos todos, sino es una fe sobrenatural, una fe para creer cosas sobrenaturales, cosas que no todos tienen la capacidad de creer. Por ejemplo, mirar a esa esquina, ese punto de droga donde hay 10 drogadictos permanentemente ahí y creer que Dios es poderoso para transformar esas vidas, para salvar esas almas, para sacarlos de esa condición donde el diablo los ha tenido postrados y verlos transformados como hijos de Dios. Eso es una fe sobrenatural y creer para otras cosas también semejantes. Entonces dice,
A otro le es dado, bendito Dios, el hacer milagros, dice, por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro los dones de sanidades, son dones más profundos por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. A otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que ha repartido estos dones a sus hijos como el Espíritu quiere, no como tú quieres. Tu trabajo es orar. Tu trabajo es consagrarte al Señor. Tu trabajo es mantenerte en las manos del alfarero, en la rueda, y no echarte a perder. Mientras tú no te eches a perder, el alfarero te sigue moldeando y te sigue dando la forma a la cual te está llevando, una forma perfecta. Mientras tú estés ahí, Dios comienza a activar los dones del Espíritu dentro de ti para que tú puedas hacer uso de esos dones y poder desarrollarte dentro de la iglesia del Señor y en tu contorno. Entonces, dice la Escritura que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces, es importante que nosotros entendamos. En la próxima clase nosotros vamos a traer a colación cómo los hombres de Dios desde el pasado fluyeron en esas manifestaciones utilizando el don de ciencia, utilizando la interpretación, el discernimiento, la palabra de sabiduría. Cómo los hombres desde José, el hijo de Jacob en Egipto, el que fue vendido por sus hermanos, Daniel, que fue uno de los hombres más sabios que Dios tuvo en sus tiempos, al cual no se le escondía nada, descifraba sueños y enigmas, ¿verdad? Y cómo estos dones fluyeron dentro de estos hombres de Dios, y así consecutivamente a un Sansón recibiendo sueños y secretos, bendito sea Dios, y otros hombres que recibieron esos dones y los usaron y llegaron a ser grandes en el reino donde vivieron y sirvieron a su generación efectivamente, pero sobre todo sirvieron al Dios que los llamó y fueron bendecidos por haber estado en las manos del alfarero y no haberse echado a perder. Una poca locura te puede echar a perder. Una poca desviación te puede echar a perder. Una distracción te puede echar a perder de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Líbrenos Dios para que podamos recibir la perfecta hechura del Señor hasta llegar a ser el varón perfecto, aprobado por Dios. Entonces, ahora, para ir terminando, vamos a hablar de los dones del ministerio. Los efesios, los 5 ministerios, la mano poderosa de Dios. Se le llama los 5 ministerios a la mano poderosa de Dios. El apóstol Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Dios os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces vamos a ir a los dones del ministerio que aparentemente, ¿verdad?, vienen a ser los de mayor jerarquía en este estudio y en este recibimiento de los dones, como el Espíritu Santo los puede otorgar y como el Señor los puede otorgar, lo de mayor jerarquía, porque ya se llaman dones del ministerio. Son 5 ministerios que están activos en la iglesia, en el reino del Señor Jesucristo, y que se deben de desarrollar, ¿verdad?, a como Dios lo ha mandado y a como tú lo has recibido. Entonces, ahí dice Efesios capítulo 6. Vamos a ir a la palabra en el libro de Efesios capítulo 6. Y vamos a ir Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y versículo 11. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Y damos gracias a Dios por tanta gente que están en sintonía, que nos están
viendo, que están escuchando esta palabra, este mensaje, y que el fin de este mensaje es de edificación para tu vida y que sea de activación. Mi oración es que se activen los dones del Espíritu de Dios mientras yo predico esta palabra. El Espíritu Santo empiece a activar los dones dentro de ti. Aleluya. Y los tuyos. Y que también traiga una renovación espiritual en tu vida. Que traiga hambre por la palabra. Que traiga hambre por buscar la presencia del Señor. Que traiga hambre por hacer la obra del Señor. Que el Señor te energice. Te dé vitalidad. Te dé energía. Las energías que tuvo aquel hombre llamado Caleb. Escucha bien, que cuando Josué le entregó la tierra, tenía 85 años aquel hombre llamado Caleb. Y Caleb dijo, entrégame mi tierra, que yo quiero ir a pelear y a conquistar mi tierra. De 85 años, tenía las energías de Dios. El poder de Dios estaba en él para poder seguir peleando, para seguir conquistando la tierra. Esa misma energía, declaro la energía, las operaciones que Dios hace dentro de cada uno de nosotros, declaro que se activa en ti, en el nombre de Jesús. Tú que has estado cabizbajo, tú que has estado caído, tú que has estado desalentado, en el nombre de Jesús desato tu vida, desato tu mente. Envío la palabra de liberación ahora mismo para que tú puedas recibir el poder de Dios sobre tu vida en esta hora. Levanta tus manos y adora a Dios. Efesios capítulo 4. Versículo 11, y vamos a ir aterrizando, vamos a ir terminando esta enseñanza. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Escucha bien tú que estás ahí, porque hoy se ha levantado un viento de doctrina. Hay iglesias que no tienen ni siquiera doctrina, no la conocen, y están formando gente sin doctrina, sin fundamentos doctrinales bíblicos. Entonces dice, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escucha bien, estamos viviendo en este tiempo de hombres perversos y malos que se han metido, se han colado al ministerio, a la iglesia, y están utilizando artimañas del error con astucia. Bendito Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos entonces a ir aterrizando, porque hay un compromiso grande cuando tú has recibido los dones del ministerio. Los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11, que fue Cristo mismo, el Señor Jesucristo, fue el que dio esos ministerios a los hombres que Él miró, que eran capaces de recibirlo. Y todos somos capaces de recibir esto. Desde el día que nacimos espiritualmente, tenemos la capacidad de Dios, de que el Espíritu Santo, de que el Señor Jesucristo deposite un don del ministerio, un don del Espíritu, un don del servicio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el mismo Espíritu, el mismo Dios desde el cielo, a medida que nos metemos con Él y buscamos su presencia y su rostro, y buscamos en amor su gloria, y buscamos de su misericordia, y nos humillamos y vivimos pegados a Él, ahí cerquitas de Él a sus pies, el mismo Señor nos energiza, nos empodera, nos da las capacidades para nosotros poder desarrollar la obra del ministerio en esta tierra. Pero en el libro de Efesios, los Efesios capítulo 4, versículo 11, a unos puso Dios apóstoles. Ministerio apostólico es el ministerio punta de lanza, el ministerio
Existen los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles del Señor, que son los apóstoles de Cristo y son los que gobernarán con Cristo. En el cielo hay 24 ancianos que están alrededor del trono del Cordero. Representan esos 24 ancianos las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. No hay más nadie ahí. Ahí hay 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que Jesús llamó. Y no está incluido Matías, a quien quiso meter Pedro colado. No, fue Pablo el que vino a suceder a Judas Iscariote, el que vendió a Jesús. Porque es el Señor el que otorga esos dones del ministerio apostolado. Y fue Jesús el que decidió que no era a echar a suerte si era Matías o era el otro, sino que era Cristo quien había designado al apóstol Pablo para que fuera a completar aquel que había abandonado su morada, que era Judas, y vino a ser el apóstol Pablo, el número 12 de los apóstoles. Y en el cielo, alrededor del Cordero, hay 24 ancianos que postran, tiran sus coronas y le dan la gloria al Señor día y noche. Y le dice, tuya es la gloria y tuya es la honra para siempre, por los siglos de los siglos. Y esos son los 24 ancianos, los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Entonces, a unos puso Dios apóstoles, los apóstoles del Cordero. ¿Quiere decir que no hay apóstoles? ¿No hay más apóstoles? Sí hay. Sí hay hombres de Dios. Hay hombres de Dios que han recibido la unción apostólica, la comisión, el llamado. Estos hombres son aquellos misioneros que van a los lugares donde nadie ha ido, donde nadie ha predicado, allá en las montañas, en la Amazonas, en los lugares árabes, allá donde están cortando cabezas, allá donde a cualquiera que es cristiano y que lleve el evangelio le vuelan la cabeza. Allá hay apóstoles que han ido a plantar iglesias, a establecer el reino de los cielos. Y hay apóstoles en el mundo entero regados, apóstoles del Cordero, que están en alrededor del mundo llevando el reino de los cielos, estableciendo iglesias, supervisando iglesias, preparando hombres y ministrándolos, equipándolos para que el hombre sea perfectamente preparado y llegue al conocimiento del varón perfecto, de Cristo Jesús. Entonces, estos son los apóstoles. A otros profetas. Los profetas son aquellos hombres que tienen la cabeza metida, o los ojos y los oídos metidos en el trono de Dios, en la presencia de Dios, viendo y oyendo lo que Dios está hablando y haciendo, y su boca la tienen en la tierra. Están hablando lo que oyen en el cielo, lo están hablando en la tierra. Aunque hay muchos que han dejado mucho que desear llamándose profeta, porque el profeta siempre va a traer una palabra de exhortación, va a traer una palabra de reprensión también, y una palabra de motivación, de ánimo, y también va a traer palabras palabras que tienen que ver con el futuro, con cosas que todavía no conocemos, como aquel profeta llamado Ágabo, que cuando el apóstol Pablo se reunió con todos los pastores y llegaron esos profetas, el profeta tomó su cinto, se lo enrolló, se lo puso en las manos, se amarró y dijo, del hombre cuyo cinto es esto, así será amarrado y llevado y preso a Jerusalén. Y el profeta de una manera estaba viendo lo que le iba a suceder en días posteriores al apóstol Pablo. Entonces los profetas también es un ministerio que está activo, el ministerio profético. Que se levanten los profetas a profetizar, que se levanten. Qué bello es ver a los profetas en la congregación de los santos, que se levanten hombres y mujeres profetas y a declarar palabra, a bendecir, a decir, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, así dice el Señor. Y qué bueno que se levanten los profetas a edificar el cuerpo de Jesucristo, que se levanten profetas y que funcionen, que sean energizados, que sean llenos del Espíritu de Dios y que reciban una comisión especial para este tiempo específico que vivimos, que son tiempos peligrosos. Entonces vienen apóstoles, profetas, evangelistas. Los evangelistas son los hombres de largo alcance en el ministerio. Hombres evangelista es aquel que tiene la comezón, el deseo, la energía, la necesidad
de ir al mercado, de llevar un megáfono o gritar simplemente al capela y decir: Cristo viene, arrepiéntete. Hijo del diablo. En algunas ocasiones los evangelistas son emocionistas muchas veces, pero otras veces hablan por el Espíritu de Dios y comienzan a reprender a la gente, a llamarlos al arrepentimiento, y llevan el evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de poder, a esos lugares donde hay multitudes de gente, donde hay barrios aislados. El evangelista te arma una campaña en cualquier lugar, te arma una revolución en cualquier lugar. Felipe, el evangelista, en los tiempos apostólicos, entró a Samaria y revolucionó Samaria. Estaba predicando y toda Samaria se volcaba a él y se convirtió a Cristo por un hombre que se llamaba Felipe, el evangelista. Y este hombre corría, el Espíritu lo movía de un lugar a otro, de Samaria, de estarle predicando a las multitudes, lo llevó al desierto a predicarle a un solo hombre, pero un solo hombre que iba a ser eficaz para que el reino de los cielos llegara a las áreas de África y de esos lugares de ahí, de Candace. Así es que los evangelistas son hombres de poder, de potencia, que han recibido ese don para alborotar, para traer alegría, para traer avivamiento cuando llegue el reino de los cielos. Cuando llega y se establece el reino de Dios, el reino de los cielos en un lugar, en un barrio, en una comunidad, en un sector, hay alegría, hay fiesta en los cielos, hay gozo en el Señor. Aleluya, que se levanten todos los evangelistas y alaben al Señor y prediquen la palabra con unción, con denuedo, con poder, con autoridad, porque Cristo necesita de ese servicio en su reino. Están los pastores. Los pastores son aquellos hombres que han recibido la facultad de poder administrar una congregación espiritualmente, desarrollar a hombres y mujeres desde su nuevo nacimiento. Un pastor tiene que tener la capacidad de Dios y del Espíritu de Dios de poder desarrollar a un nuevo convertido y llevarlo por pasos, irlo haciendo crecer, llevarlo de la mano y llevarlo creciendo a través de la enseñanza, del discipulado, y formarlo como un hombre espiritual. Los pastores tienen un gran compromiso, tenemos un gran compromiso los pastores, los que hemos recibido ese llamado directo de Dios, porque el trabajo de un pastor es formar las almas, es presentar a Cristo terminado, producto terminado, que Cristo se forme en el corazón de un hombre y en el corazón de una familia. El pastor tiene que hacer estrategia de su comunidad, de visitar la comunidad. Los pastores no solo son pastores de su congregación, son pastores de su barrio, son pastores hasta del cura de ese barrio, hasta del sacerdote. Ellos son los pastores de la policía, de los bomberos, los pastores del alcalde. El pastor que sabe usar su don tiene la influencia de poder entrar y salir en cualquier ámbito de la sociedad, sea político, religioso, sea deportivo, sea económico, sea de todo. El pastor puede entrar, es la persona ungida por Dios con ese don para poder ministrar a muchos. Y Dios pone un respeto especial por los pastores que se dedican a la obra del Señor. Así que, pastor, tú que estás ahí, el pastor tiene que tener estrategias de alcance, estrategias de misiones, estrategias de formación, estrategias de trabajar en grupo, estrategias de trabajar en los hogares, en las familias, de alcanzar las almas, estrategias de todos los niveles. El pastor tiene que fluir de una manera sabia y estar en la presencia del Señor y cuidando, velando por el cuidado de las ovejas. El pastor tiene que velar por las ovejas. El pastor su vida da por las ovejas y no deja que el ladrón ni el lobo le arrebate una de ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otras cualidades del pastor, que lleva un saco, lleva un bastón, lleva algunas herramientas que utiliza de defensa, bendito Dios, contra los enemigos del rebaño. Y de último, en los dones del ministerio está el maestro que enseña la palabra con solicitud, el que escudriña la palabra. Y vamos a seguir hablando de este tema en otra enseñanza. En este momento hemos concluido esta primera parte
de los dones del Espíritu, de los dones del ministerio, los dones del servicio. De los dones del ministerio, la poderosa mano de Dios. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que es el que se casa con la iglesia, y maestro, el que escudriña todo. El apóstol, el del sello, apostolado. Así es que, iglesia del Señor, pueblo de Dios, gracias por suscribirse, gracias por ponerle like, gracias por estar pendiente de estas enseñanzas y otras que vienen. Estamos hablando, encomendados por el Señor. Tenemos una misión de parte del Señor de preparar a la iglesia a través de la palabra, a través de la enseñanza, prepararlo a ustedes y a todos los que escuchen esta palabra a lo largo y lo ancho, con la esperanza de que se activen los dones del Espíritu en cada uno de nosotros y que pueda venir hambre y sed por la presencia de Dios y la palabra del Señor. Así que en esta hora solo me resta orar. Quiero hacer una oración por ti que estás ahí. Una oración porque yo sé que en medio de los que nos están viendo, también hay personas que no conocen a Cristo. Quizás hay alguien que está ahí pendiente, ha estado escuchando esta palabra y no conoce al Señor o no te has decidido a aceptar a Cristo con todo tu corazón y a servirle. Quiero decirte que no hay nada mejor que servir a Jesucristo. No hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor que ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. No hay nada mejor que entrar y obtener la ciudadanía celestial del reino de los cielos. Yo quiero que levantes tus manos ahí y repitas conmigo esta oración y recibas a Cristo en esta hora. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Hoy renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a las inmundicias, Señor amado. Y solamente declaro con mi boca que solo tú, Jesús, solo tú, Espíritu Santo, solo tú, Padre Celestial, tienes derecho legal en mi vida, en mi alma, mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados para tu venida, Señor. Gracias por salvarme en esta hora. Recibe salvación de Dios en el nombre de Jesús. También quiero orar por aquellos que están enfermos, que están cabizbajos, que han estado quebrantados de salud. Hay una hermana de la iglesia que su nombre es Luzbina, una anciana de las guerreras de los contemporáneas con mi madre, que acaba de pasar por una operación de corazón y está delicada de salud y queremos orar por su total restauración en el nombre de Jesús. Y por aquellos enfermos, si tú eres uno de los que estás enfermo, que tú estás esperando un milagro, en esta hora confía y espera tu milagro. Ten fe que el Señor ahora puede hacer cosas grandes en tu vida. Padre, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra, Señor, declaramos sanidad, declaramos milagros, declaramos liberación, declaramos restauración ahora sobre esos cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, clamamos por la hermana Luzbina, una total restauración por tu sierva, Señor amado, ahora, por el poder de la palabra. Enviamos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo la arrope, la levante y la fortalezca y se restaure totalmente. Todo enfermo, toda enfermedad es echada fuera en esta hora. Tu palabra establece que por tus llagas hemos sido nosotros sanados, que por tus llagas fuimos curados, Señor. Declaramos, Señor, que esos cuerpos son sanados ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y tú, pastor, líder, hermano, hermana que estás ahí, que has estado cabizbajo, que has estado alejado de los caminos de Dios, que has estado triste, que han pasado cosas que tal vez te tienen un poco lejos, tal vez tú eres un hijo pródigo o tal vez simplemente solamente han pasado ataques del enemigo que te han sacado de la circulación en el reino. Hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús recibes fuerzas del cielo, recibes la vitalidad del cielo, recibes poder de Dios ahora. Levántate en el nombre de Jesús. Di como aquel hijo pródigo, hoy me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón y le diré que me haga como uno
de sus jornaleros. Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos, así como un día me recibió a mí, que andaba lejos, estaba con un pie adentro y uno afuera, y yendo a la iglesia por 7 años, congregándome cada domingo, pero mi corazón estaba lejos. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que me ha restaurado y me ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo y me ha metido en la rueda para empezar a moldear mi vida. Y yo estoy enamorado de Jesús. Estoy en mi primer amor. Estoy gozándome de su presencia. Así que en esta hora, amados, Iglesia del Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. No se olviden de dejar sus comentarios, no se olviden de compartir este video, de darle like, de darle me gusta y de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor César Díaz, y escuchar nuestras enseñanzas. Comparte a tus amigos, los que están lejos y los que están cerca, esta enseñanza que será de mucha bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. La paz del Señor sobre tu vida y los tuyos. Amén. Amén y amén.